Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Iniciamos con un directo más aquí en el canal. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es estructura de mercado. Bueno, no, estructura de mercado no. Es estructura de continuación y de cambio de tendencia. ¿Listo? Patrones de cambio y continuación de tendencia. Vamos a estar viendo este tema, es muy importante, quizás incluso nos tome un poco más del tiempo normal que siempre nos toma cualquier video de formación. No sé si lo subiré como primera parte y segunda parte, más que nada para la gente de YouTube, pero según vea cómo va la información lo decidiré al momento de estar editando el video. Antes de continuar y de pasar ya al tema más de clase, me permito un momentico para mostrarles lo que estábamos, para la gente que me está siguiendo en TradingView, que han sido muchos, gracias a toda la gente que ha estado apoyando este proyecto y las ideas que se han estado subiendo a TradingView. Ya vamos subiendo en seguidores y había mandado esa posible proyección que se estaba formando aquí, ya que nos estaba formando una resistencia en esta zona, pero que al final rompió. Y recordemos que en la nota que les había dejado abajo decía: si no rompe esta línea de tendencia, si no nos llega a romper la línea de tendencia, bueno, que era esta línea de tendencia acá abajo, esa recién la tracé, pero si no nos rompe esta línea de tendencia, nosotros no íbamos a entrar en venta, ¿vale? La confirmación iba a ser la ruptura de la tendencia y el retesteo. Vemos que no hizo eso, sino que subió y sobrepasó la zona que les había marcado, que es esta zona naranja, que había sido los máximos registrados acá, y en este momento está generando máximos históricos. Entonces ya nos tocaría irnos a temporalidades mucho mayores y empezar a mirar qué está ocurriendo con el par y cuál va a ser su dirección ahora, hasta dónde va a llegar a subir. ¿Listo? Por el momento vamos a iniciar con el directo de hoy, con lo que es el tema del día de hoy. Ya el tema del oro, para dónde va, hasta dónde va a llegar y todo. Ahorita, luego de que acabemos este tema, reingresamos nuevamente en el directo y ya ahí vamos a estar hablando sobre ese tema. Les recuerdo, hay video nuevo en el canal, se subió el día de ayer, para que vayan, le den mucho amor, saben, www.youtube.com/trainingforex, ¿vale? Muchas gracias por todo el apoyo que se está recibiendo. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo y que nos ha estado siguiendo por redes sociales. Entonces, este va a ser el tema del día de hoy. Y empezamos hablando que una tendencia se fundamenta de altos, de altos más altos y bajos más altos, perdón. ¿Listo? Y que una tendencia bajista se fundamenta de bajos más bajos y altos más bajos. Entonces vamos a trazar aquí un ejemplo de una tendencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una tendencia trazada, ¿cierto? En donde encontramos altos más altos o high high y altos y bajos más altos o low high. High high en inglés, ¿cierto? O altos más altos y altos más bajos o low high. Las tendencias bajistas se fundamentan por todo lo contrario. Vamos a encontrar bajos más bajos o low low y altos más bajos o low high. Perdón, high low. Low low o bajo más bajo y high low. Así se fundamenta una tendencia bajista y una tendencia alcista. Eso es lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Pero, ¿qué patrón, qué cosas miramos nosotros para saber si esa tendencia va a continuar cayendo o si va a continuar subiendo o qué va a pasar con ella? Entonces encontramos ciertos patrones.
el primero y fundamental, y que creo que les va a hacer lógica, es el tema de empezarse a generar bajos más bajos. Entonces el primer patrón es que luego de un alto, que se genere un alto más alto, venga y se genere un bajo más bajo que el anterior. Recordemos que el bajo anterior fue en esta zona de acá, fue en este punto de acá, vamos a trazarlo así, fue en este punto de acá, y ya el precio ha bajado más de lo que bajó el bajo anterior. Entonces este es uno de los patrones que podemos ver y que nos puede dar un indicio de que el precio va a empezar a cambiar de tendencia. Luego, si vemos nuevamente que sube, pero ya esta vez no es capaz de generarnos un alto más alto, es lo que nos termina de confirmar de que el patrón, de que la tendencia va a cambiar de ser alcista a ser bajista, ¿vale? Este es uno de los patrones. Encontramos también, a ver, estos patrones se aplican tanto para ser alcistas como para ser bajistas, ¿vale? Entonces, si es el mismo patrón el que encontramos, en este caso obviamente al contrario, si encontramos un alto más alto y luego un bajo más alto que el anterior, nos va a dar el indicio de que este precio ya no va a volver a seguir en la tendencia, no va a ser bajista, sino que va a continuar en una tendencia alcista. Es lo mismo, solo que al contrario, ¿vale? Recuerden que pueden dejar sus preguntas, cualquier duda que vayan teniendo, me la dejan ahí en los comentarios, en el chat, y la vamos leyendo a medida que vamos avanzando. Entonces, aparte de esta, voy a dibujarla en otro color. También podemos encontrar que nos genera un bajo igual que el anterior, ¿vale? Y viene y sube y nos encontramos con lo que nosotros llamamos un doble techo, ¿vale? No es capaz de superar esta zona de acá. Eso nos va a indicar que hay probabilidades de que el precio empiece, le cuesta superar este precio y que va a empezar nuevamente a caer. ¿Qué vamos a esperar? Una buena confirmación en patrones de velas. Ya ustedes saben cuál es. Si no saben, pueden ir al directo anterior del lunes anterior. Ahí se explican patrones de velas. Y esto nos va a ayudar mucho para identificar cuando el precio no le gusta cierto lugar, el par no le gusta cierto precio y empieza a descender o a subir según sea su reacción, ¿vale? Entonces encontramos también lo que nosotros llamaríamos en este caso un doble techo. Esto es patrón de cambio de tendencia. Estamos primero hablando de los patrones de cambio de tendencia. Ahora vamos a estar hablando de los patrones de continuación de tendencia. Primero la estructura, primero vamos a hablar en el tema de estructura y luego vamos a hablar ya como tal de figuras que nos muestran cambio o continuaciones de tendencia. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos. Para la bajista es lo mismo, se va a generar igual. Vamos a trazarla para que ustedes igual la tengan ahí. Le pueden tomar screen, pueden anotarla en su cuaderno, como ustedes deseen. Entonces, encontramos el mismo patrón. Sube, pero no alcanza. Vamos a hacerla un poquito más corridita para que no quede. Sube, pero no alcanza a superar el alto anterior. Y vuelve a bajar, pero no supera el bajo anterior. ¿Listo? Aquí nos forma ya, eso sería un doble piso. Vamos a empezar a ver, esperamos patrones de rechazo en velas, patrones que nos muestre que ya el precio no le gusta esa zona y ahí nos vamos en compra según es el caso, que en este punto sería en una tendencia bajista, ¿vale? También podemos encontrar el siguiente patrón. Encontramos que el precio efectivamente nos da un bajo más bajo,
sí, perdón, un bajo más alto, y viene y nos genera aquí un alto igual al anterior, no alcanza a superar y nos deja patrón de velas, patrones de velas confirmatorios. También nos puede dar mucha probabilidad de que el precio va a empezar a caer. Aquí sería el mismo ejemplo, doble techo, ¿vale? Podemos encontrar simplemente que nos genere un bajo más bajo, pero bueno, no, esto ya sería a continuación. Por eso hay que esperar como que el alto y el bajo no cumplan con lo que es la estructura, ¿vale? Que no nos haya generado un alto más alto en el caso de la tendencia alcista y un bajo más alto que es en la tendencia alcista. Si nos genera lo contrario en los dos casos, porque nos puede generar, y eso podría causarnos que nos toque el stop, pues ya que lo tracé lo voy a explicar. Pero es que aunque nos genere un bajo más bajo, nos puede empezar y nos puede generar luego de eso un alto más alto, y aún así estaría cumpliendo. Quiere decir que quizás por un tema de una noticia o por algo que ocurrió en el mercado nos generó ese bajo, pero en realidad su tendencia va a continuar siendo alcista. Eso ya sería patrón de continuación, y bueno, ya nosotros seguiríamos esperando que el precio siga en ascenso, ¿vale? Son estos tres los patrones de cambio. Ya encontramos estructuras como tal de patrones como son los hombro, cabeza, hombro, que son grandes indicadores. Bueno, vamos a ponerle el ejemplo del morado a la tendencia bajista, que fue un alto, perdón, más bajo, un bajo que no alcanza a ser más bajo y puff. Estos tres patrones son los que nos vamos a basar y son los que nos van a indicar qué pasa, por qué cambia de estructura el mercado, ¿vale? Son movimientos que se ven, y ahorita vamos a pasar directamente a las gráficas y les voy a mostrar cómo se aplican estos tres panoramas, ¿vale? Y luego vamos a estar hablando de movimientos que como son los hombro, cabeza, hombros, listo, que es una estructura que se ve mucho, se ve mucho. Ah, bueno, ya encontré cuál era el otro patrón que les quería mostrar. Ya aquí lo vi. Se genera un bajo igual y un alto que es más bajo, ¿vale? Un alto que no alcanza a superar ese alto. Este es un patrón que es de hombro, cabeza, hombro. Este amarillo es un hombro, cabeza, hombro. ¿Listo? Y esto lo vamos a ver en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Igual pasa en la bajista. Vemos altos que llegan a ser iguales al alto anterior. Incluso pueden superarse un poquito, pero no mucho. No van a llevarse muchos pips de mucha diferencia, ¿vale? Luego no van, el precio intenta hacer un bajo más bajo, pero no alcanza, y puff, nos muestra un cambio. ¿Cómo vamos a aprovechar estos movimientos? ¿Cómo vamos a aprovechar estos movimientos? Ya vamos allá. Entonces, muy importante, tomen el screen, dibújenlo, píntenlo. Entonces, encontramos patrones. Ya aquí me voy a ir directamente al gráfico para mostrarles estos mismos patrones, pero en gráfico. Bueno, voy a subir esto. Se los voy a publicar en TradingView. Recuerden, en TradingView me encuentran como John D. Hidarca. Y ahí pueden ver todas las clases que hemos, pues todos los gráficos ilustrados, todas las ilustraciones que se van haciendo, las pueden ver en TradingView, ¿vale? Entonces encontramos aquí, vamos a analizar todo este tramo de la gráfica. Vemos aquí empezó el alto y el bajo,
alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. Aquí se puede interpretar que hizo, fíjense, aquí intentó pero no lo logró. Hizo un bajo más alto, intentó hacer un alto más alto que vendría siendo cambio de tendencia, pero no logró ni siquiera superar. O sea, a ras llegó al punto en el que había llegado el otro y generó un bajo más bajo al final. ¿Listo? O sea, no alcanzó a hacer un alto más alto. Si hubiese generado un alto más alto, nos hubiera dado indicios de que pretendía cambiar de tendencia, ¿vale? Pero bueno, no lo logró. Aquí ya empezamos a ver un patrón de cambio. Ya vemos que nos formó un alto más bajo, pero un bajo más alto. Luego un alto más alto que el bajo anterior, pero nos formó un bajo más bajo. Aquí nos generó un bajo más bajo. ¿Qué hay que esperar aquí? Porque ya vimos aquí que había un patrón de cambio. Aquí nos había generado ya un bajo más alto y un alto más alto. ¿Vale? Cuando nos generó ese alto más alto, ¿qué hay que esperar? El bajo más bajo. ¿Listo? O sea, perdón, el alto más bajo. Si va a continuar con la tendencia bajista, pero no la registró. ¿Qué hizo? Nos generó un alto más alto, ¿vale? Volvió otra vez, bajo más alto y ya hasta acá, alto más alto. ¿Listo? A ver, que vemos movimientos aquí como bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, claro. Pero estamos en una temporalidad de 4 horas. Vamos a ver los movimientos más fuertes. No vamos a tomar los movimientos más pequeños. Si tomamos los movimientos más pequeños, tendríamos que bajarnos a temporalidades más pequeñas para poder tomar estos patrones. Vamos a tomar los patrones más claros y más fuertes para poder identificar de forma correcta el patrón y el movimiento del mercado. Entonces, aquí tenemos una tendencia que inició siendo bajista y que luego cambió a ser alcista. Entonces, si vemos, cuando cambió fue porque el último alto que nos había generado había sido este, ¿vale? Y el último bajo que nos generó fue este. Cuando nos generó este alto, el precio no alcanzó a llegar ni siquiera a esta zona de acá. Entonces, listo, aquí todavía nos estaba cumpliendo. Cuando nos formó este movimiento, todavía nos estaba cumpliendo con un patrón de bajista. ¿Listo? Ahí todavía no podíamos decir el precio va a cambiar. No, seguía normal. Cuando ya nos generó este alto que no logró superar ese alto de aquí, ya nosotros sí podríamos haber dicho, aquí está pasando algo. Aquí probablemente vaya a haber un cambio de tendencia. Y cuando ya vimos que el precio llegó hasta acá, incluso, es que fíjense, como les decía al principio, tomamos movimientos, en este caso tomamos movimientos muy pequeños, pero en realidad todo el impulso del alto viene aquí. En realidad este fue el movimiento. En realidad este es el movimiento, no estos de aquí. Esto ya es algo más pequeño. Recordemos que el mercado es fractal, y lo que hacen grandes temporalidades es el movimiento que ha generado en las pequeñas temporalidades. Entonces esas pequeñas no las vamos a tomar. Vamos a tomar los movimientos más fuertes para poder ver la estructura que lleva el mercado, ¿vale? En este caso, para el ejemplo. Entonces vemos que ha generado en esta zona de acá, nos generó un alto más bajo. Seguía con el patrón normal, pero ya cuando chocó en esta zona de acá y nos generó un bajo más alto que no alcanzó a superar
esta zona de aquí, esa fue la mayor señal de que algo estaba pasando en el mercado, que algo estaba ocurriendo en el mercado y que al parecer iba a cambiar de tendencia. Cuando ya no genera este alto, que es un alto más alto, termina de completar, termina de verificarnos y demostrarnos de que el precio iba a cambiar de tendencia. Ya aquí nos cambió totalmente la estructura que llevaba. ¿Listo? Y nos empezó a generar ¿qué? Bajos más altos y altos más altos. Entonces vemos el primer patrón. El primer patrón que yo les mostraba. Que era, nos generaba un bajo, luego un alto que no alcanzaba a... Bueno, este es otro. Yo le había dicho que llegaba hasta acá. Hay uno que llega hasta acá, hay otros que no alcanzan a llegar acá, como fue este caso. No alcanza tampoco al alto, pero ya luego supera el precio, supera el último alto que había generado, lo supera y nos empieza a formar un alto más alto. ¿Listo? Y ya nos podemos ir en esperar a que nos genere el bajo más alto para irnos en compra hasta la zona que podría llegar a ser este alto, ¿vale? Ya aquí habría que hacer un análisis más profundo. Este es uno de los patrones. Vamos a buscar lo que esto aquí, lo que pasó aquí fue una consolidación. Aquí no hubo cambio de tendencia, sino que hubo una consolidación de la tendencia, así que ese no lo vamos a tener en cuenta. Fíjense, aquí este sí fue el primero que yo les había mostrado. Va en tendencia alcista, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, pero ya aquí puff nos da un bajo más bajo. Voy a ponerlo en otro color como hice en el ejemplo anterior. Puff nos generó un bajo más bajo y aquí ya el alto más bajo no alcanzó ni siquiera acercarse, yo creo que ni al 50% de ese alto. ¿Y qué hizo? Bajó, ¿vale? Y aquí pues obviamente en una temporalidad mayor, y aquí siguió subiendo, pero la estructura aquí que nos mostró fue de cambio de tendencia. ¿Listo? ¿Dónde ocurrió? Al ver que el alto no alcanzó a ser alto más alto y que el bajo no alcanzó a ser bajo más alto. Es aquí ya vemos la segunda forma de un cambio de tendencia. Aquí hay un hombro cabeza a hombro. Fíjense, aquí hay un hombro cabeza a hombro, en este caso un hombro cabeza a hombro invertido. Vamos a buscar la herramienta aquí. ¿Y qué es un hombro cabeza a hombro? Se fundamenta. Vamos a primero a trazar este y ya les explico. Listo. Encontramos ese hombro cabeza a hombro que bueno nos tapa aquí este punto y viene. Este es un hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Entonces vemos que venía con bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, pero ya aquí nos generó un alto, pero no alcanza a ser alto más alto, ya es un alto más bajo, pero el bajo no alcanza a ser más bajo, sino que es más alto y nos forma como estas montañitas. Vemos que la última montañita, la montañita de la mitad, es mucho más alta que las dos que están en los extremos. Algunas confirmaciones que podemos ver es que casi siempre, oiga, casi siempre, no es una regla, pero casi siempre llegan, el hombro derecho llega casi a la misma altura o hasta las bases de las velas del hombro izquierdo. Y como vemos, este llegó hasta la base de las velas del hombro izquierdo y empezó a caer. ¿Cómo entramos en un hombro cabeza a hombro? Hay que esperar siempre el retesteo en el rompimiento. Esta línea que los une, que es esta línea de acá abajo, que une los bajos que han formado, en este caso los altos que han formado, se le llama clavícula. Y que hay que esperar rompimiento de la clavícula y un retesteo. En este caso el retesteo lo hizo y lo hizo hasta por dentro de la formación y luego empezó a ascender.
Pero ¿cuánto es la proyección? ¿Cuánto puede llegar a subir un hombro cabeza hombro invertido? Lo mismo que mide la cabeza. ¿Listo? De aquí, desde la clavícula hasta la cabeza. Eso es, y hasta eso llegó, incluso un poco más. Bueno, ya aquí empezó a subir. Este es un patrón muy habitual que se puede encontrar uno muchas veces. Y es un patrón de cambio de tendencia, ¿vale? Incluso la proyección se puede ubicar por encima de la clavícula. O sea, en este caso sería aquí a esta zona y más o menos daba acá a esta mecha de acá, ¿vale? Hasta ahí formó el hombro cabeza a hombro y vemos que llegó a su target. Es una muy buena estructura en la que uno puede operar y puede sacarle muchos pips. ¿Listo? Recuerden, hombro cabeza hombro. Aquí mucha gente va a decir también que aquí se puede interpretar esto como hombro cabeza hombro. A mí no me gustan estos hombros cabeza hombros que están tan ladeados, no me dan mucha confianza, tienden a continuar subiendo, más que están en contra de la tendencia y no a favor de la tendencia. Cuando están a favor de la tendencia, como es en este caso, que están a favor de la tendencia que era en este momento era bajista, pues me gusta más que cuando están a favor de la tendencia. Cuando están a favor de la tendencia tienden a no cumplirse. Fíjense que este en realidad no cumplió su proyección. ¿Vale? Seguimos buscando. Vamos a buscar un doble piso, un doble techo. Que esos sí son más difíciles, mucho más difíciles poderlos encontrar. Pero fíjense, este aquí se podría decir, esto obviamente, a ver, si es mecha ruido. No, esto no es mecha. Pero más sin embargo, aquí no formó un cambio. Es un cambio de la tendencia, a ver. Esto aquí, no. Vamos a buscar un doble techo, fíjense, aquí está. Obviamente esto es una tendencia, pero pequeñita. Empezó a llover, diablos. Fíjense, venía alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto igual al alto anterior. Y bueno, ya aquí es que esto está demasiado comprimido, pero podría mirar como así, ¿vale? Aquí vemos, vamos a ponerlo del color del cambio. Aquí nos formó doble techo, ¿vale? Y ya vimos que empezó a descender. Obviamente al ver este tramo del diablo, podremos ver que aquí quizás no, aquí ya le costaba el precio seguir bajando, ¿vale? Pero aquí nos formó un doble techo, que era lo que estábamos buscando, que hay un doble techo. Entonces así podremos estar encontrando las estructuras de gráficos. Como tal, en el gráfico vamos a encontrar la estructura de cambio de tendencia, ¿vale? Ya les expliqué una muy importante, que es el hombro cabeza a hombro, y creo que esa primera parte la voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Para los que están en Twitch, no se vayan a desconectar, continuamos con la clase. Este es un final para la gente que nos va a ver desde YouTube. Esta es la primera parte, que es patrones de cambio de tendencia en estructura de mercado. Vamos a continuar ya como tal con las herramientas y los gráficos, las estructuras más a profundidad que nos muestran o continuación o cambio de tendencia. Nos vemos para una próxima oportunidad. Recuerden ver los demás videos, suscribirse, darle like. O sea, ya saben todo. Síganme en mi red social que está por acá y dejen sus preguntas en la parte de abajo de los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.